Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando en nuestro estudio por el libro de Jonás. Estamos en el capítulo 2 de este libro, y ante nosotros tenemos un itinerario, como hemos dicho, que nos indica que el destino de Jonás todavía es Nínive. Él sale del pez y llega a tierra firme. Ahora, en el capítulo 2 encontramos a Jonás dentro del pez, y surge la pregunta de si Jonás estaba muerto o vivo durante los 3 días dentro del pez. Hace algún tiempo una persona expresaba su punto de vista en cuanto a la interpretación de este pasaje, que por cierto se adhiere a la interpretación popular que se le ha dado siempre. Y esa persona indicaba que no está de acuerdo con lo que hemos dicho nosotros, sino que, según esa persona, estamos presentando una interpretación privada. Decía que estamos estirando la palabra de Dios para hacerla decir algo que en realidad no dice. Y agregaba que el hecho de que Jonás viviera 3 días en el vientre del pez no causa ningún daño a la referencia que se menciona allá en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículos 39 y 40. Luego este oyente dice que cuando Jonás estaba en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, que entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Él dice que Jonás se examinó profundamente durante esos 3 días. También esa persona decía que si uno interpreta ese pasaje de la forma en que nosotros lo hacemos, entonces podemos creer que el escritor no tenía el suficiente sentido como para colocar la historia en el orden en que ocurría. Se dice que se asume que Jonás estaba vivo. Bueno, nosotros no creemos esto, pero si usted quiere decir eso, pues usted está asumiendo más que lo que asumimos nosotros y esperamos que se dé cuenta de eso. La pregunta ahora es, ¿por qué? Y debemos decir que apreciamos mucho los comentarios de una persona así, y reconocemos que esa interpretación es la interpretación general y popular de que Jonás estuvo vivo por 3 días y 3 noches dentro de ese gran pez, y que pasó allí un fin de semana bastante cómodo, como si estuviera en un hotel o en un motel. Quizá no haya sido tan cómodo como los hoteles de hoy, pero por lo menos pasó 3 días y 3 noches allí vivo. Ahora, hace mucho tiempo, en algunas iglesias en la escuela dominical, se entregaba a los niños una tarjetita en la cual mostraban a Jonás dentro del pez. Allí tenía él una mesa, estaba sentado allí a la mesa, y en realidad no sabemos de dónde salió todo eso, pero así es como se interpretaba en ese entonces, y en realidad eso nos molesta un poco, porque no sabemos cómo podían haber llegado a eso. Y debemos decirle, amigo oyente, que si usted mantiene ese punto de vista de que Jonás estaba vivo, pues entonces tiene a la mayoría con usted. Y también tiene a la mayoría de los expositores del libro de Jonás. Así es que se puede sentir muy cómodo cuando está así con la mayoría. Ahora, por supuesto, si usted quiere estar correcto, entonces tendrá que concordar con los puntos de vista que tenemos nosotros. Muy bien, de todos modos, queremos señalar esto muy cuidadosamente. No es cuestión de si Dios podía o no podía mantenerlo a él vivo dentro del vientre del pez. Según nuestra opinión, Dios podía haberlo mantenido vivo. Pero la pregunta es, ¿lo mantuvo Dios a él vivo? ¿Es el milagro el de mantenerlo a él vivo, o fue un milagro el levantarle de entre los muertos? Ya que este libro ilustra la resurrección, opinamos nosotros que Dios le levantó de entre los muertos.
no hay ninguna duda en cuanto al poder de Dios. Ahora, si cuando lleguemos al cielo descubrimos que Jonás estuvo vivo, y después de haber conversado un rato con él, y alguno de los oyentes del programa viene y nos dice que ellos tenían la razón, pues debemos confesar que estábamos equivocados y no estamos tomando o asumiendo una posición dogmática como expresa este hombre en su carta. Ahora, una cosa que deseamos recalcar es que esto le da cierta munición a los jóvenes de hoy y les da algo de qué asirse. Si usted pertenece a esa vieja escuela que mantiene ese punto de vista, no se enoje y quede irritado completamente con este punto de vista. Usted debe reconocer que esto es de mucha ayuda a muchos estudiantes. Ha sido el medio por el cual algunos han llegado a conocer al Señor Jesucristo como Salvador personal. Creemos esto personalmente. Creemos que es cierto y no es un asunto de si el hombre puede o no vivir dentro de un pez. Ahora permítanos presentar algunas ilustraciones del hecho de que el hombre puede ser tragado por un pez, por una ballena, y luego vivir y contar la historia. Hay historias sobresalientes que nos llevan a decir esto, que si usted cree que Jonás estuvo vivo dentro del pez, ese no es un gran milagro, porque otros hombres han tenido la misma experiencia, y queremos mencionar esto para usted. Sin ir muy lejos, queremos citar algo que está al alcance de todos, y es la información que la enciclopedia puede dar sobre las ballenas. Por ejemplo, la ballena de Groenlandia es una ballena que posee una enorme cabeza que ocupa la tercera parte del cuerpo, y una boca descomunal que mide a veces 8 metros. Esta clase de ballena no tiene dientes, sino que el paladar superior tiene unas 300 a 360 láminas córneas, denominadas barbas, y para comer abre su boca y deja entrar gran cantidad de agua, y luego la expulsa manteniendo en su boca el alimento que allí puede encontrar. Esta ballena de Groenlandia presenta en la cabeza una gran protuberancia donde desembocan las fosas nasales. En un libro que se publicó hace algunos años, se informaba que esta clase de ballena puede fácilmente tragarse a un caballo. Algunas ballenas tienen 4 o 6 compartimentos en su estómago, dentro del cual hasta una colonia de hombres podría vivir. También existe otra gran ballena, la ballena sulfúrida, que como la ballena boreal habita en el Pacífico y suele encontrarse en las costas occidentales de América. Esta ballena se considera la más grande de todas las especies, no por exceder de los 30 metros de largo, sino por su mayor corpulencia. A veces estas ballenas tragan algo que les molesta, digamos, les da un dolor de cabeza, y cuando sucede esto, la ballena se dirige a la costa y allí se libra de aquello que le está molestando, como en el caso de Jonás. En un periódico se publicó un artículo que decía que un perro había caído de un barco al mar y luego fue encontrado en la cabeza de una ballena 6 días más tarde y aún estaba vivo y estaba ladrando. Existen más informes en cuanto a las ballenas. Se cuenta que se encontró un tiburón de 5 metros de largo dentro del estómago de una ballena. Se informa también que cuando la ballena está muriendo, desaloja todo lo que se encuentra en su estómago. Aquí tenemos otro informe, y es que el finado Dr. Dixon declaró que en un museo de Beirut, Siria, se encuentra la cabeza de una ballena lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre ya maduro. Hay muchas historias que se relatan de ballenas que se han tragado a un caballo o a otros grandes animales que realmente es algo sorprendente. Esto nos demuestra que Jonás podría haber sido tragado por una ballena o por uno de esos grandes tiburones. Pero nos preguntamos si ha habido algún otro hombre aparte de Jonás que haya sido tragado por uno de estos cetáceos y viviera para contar la historia. Bueno, un científico francés escribió de un tal James Barclay que en una región cerca de las Islas Balcanes cayó al mar y sus compañeros pensaban que se había ahogado. 2 días después de haber desaparecido, los marineros atraparon una ballena. Cuando la cortaron, para sorpresa de aquellos que estaban trabajando, encontraron a su amigo vivo, pero inconsciente dentro de la ballena. Ese hombre sobrevivió a esa experiencia y ha estado disfrutando de muy buena salud después de esa aventura. Hay otro relato que nos cuenta la historia de un marinero inglés que fue tragado por un tiburón ballena. Cuando el barco en que se encontraba trató de arponear uno de estos grandes peces marinos, este hombre cayó al mar. Y antes de que pudiera ser rescatado, ese tiburón ballena se volvió y se lo tragó. 48 horas después de haber ocurrido ese accidente, el pez fue localizado otra vez y atrapado. Cuando ese tiburón ballena fue abierto por los marineros,
encontraron dentro al hombre que estaba inconsciente, pero vivo todavía. Fue llevado inmediatamente a un hospital, donde se descubrió que solamente estaba sufriendo un choque nervioso. Y pocas horas después salió del hospital sin ningún problema. El relato de esa historia concluye diciendo que este hombre fue presentado como una atracción en un museo de Londres, pero que había que pagar entrada para poderlo ver. Se le hacía propaganda como el Jonás del siglo XX. En el año 1926, el doctor River se encontró con este hombre y escribe que su aspecto físico era extraño. Su cuerpo no tenía nada de vello y su piel estaba cubierta por manchas color amarillo. Ahora, si dos hombres pudieron existir por 2 días y 2 noches dentro de un monstruo marino como este, ¿no podría un profeta de Dios, bajo su propio cuidado y protección, sobrevivir después de una experiencia de un día y una noche más? ¿Por qué dudar entonces de la palabra de Dios? Ahora esto, amigo oyente, demuestra que un hombre puede vivir después de una experiencia así. Pero lo que esto hace es quitarle algo de lo desusado, de lo poco común de la experiencia de Jonás. Si estos hombres vivieron, entonces Jonás vivió. Tenemos entonces varios ejemplos, y puede haber otros más. Según se nos dice, hay informes de otros hombres que han sobrevivido también luego de haber sido tragados por un pez marino. Así es que lo que aquí tenemos no es un informe de un gran milagro. Sencillamente es el informe de una experiencia singular que tuvo lugar. Personalmente creemos que es un milagro mayor el hecho de que Dios le resucitó a él de entre los muertos. Al regresar a nuestro texto nuevamente, queremos recordarle que lo que tenemos ante nosotros no es el caso de si Dios puede mantener vivo a un hombre dentro de un pez por 3 días y 3 noches o no lo puede hacer. La pregunta es si Dios hizo eso en realidad. ¿Qué es lo que se nos dice aquí? Bueno, observemos una vez más el versículo 1 del capítulo 2 de Jonás, que dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. La persona que estaba expresando su punto de vista y que mencionamos al principio, ponía gran énfasis en la primera palabra del capítulo que comienza diciendo entonces, pensando que esto quiere decir que después que él pasó 3 días y 3 noches dentro del pez, entonces él oró. Pero eso no es lo que quiere decir. La forma de describir esto que tiene el hebreo es la de pasar a través de esto y luego rendir un informe y regresar y enfatizar aquello que es importante. Tenemos lo mismo en el relato de Génesis sobre la creación. Primero tenemos los 6 días de la creación, y luego Dios regresa y nos da un relato detallado de la creación del hombre, lo cual agrega mucho. Y eso es todo lo que tenemos aquí, y uno no puede conjeturar mucho basándose solo en esa pequeña palabra entonces. Eso es algo falaz, erróneo. Quiere decir que Él va a entrar allí ahora a detallar esa historia, lo que realmente sucedió dentro del pez. Y aquí leemos: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahora, si usted conoce algo de la psicología humana, podrá darse cuenta que Jonás no oró. Él no esperó 3 días y luego hizo como dijo este señor que estaba expresando su punto de vista y que mencionamos al comienzo. Jonás no hizo un profundo examen de sí mismo. Probablemente lo que trató de hacer fue hallar cómo salir de ese pez y comenzó a orar en el momento en que se vio tragado por ese gran pez. Ese hombre Jonás está orando realmente, y aquí tenemos la oración. Leamos el versículo 2. Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Note usted, Jonás clamó desde el vientre de ese pez que era su tumba. Y el versículo 3 continúa diciendo: Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Debemos decir aquí que esto no se puede tratar aquí de una manera muy ligera. Debemos reconocer que este hombre no solo vivió dentro de ese pez, sino que él vivió como pez, porque él fue rodeado por el agua. Él dice: y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es decir que Jonás está diciendo que él se mojó bastante. Es posible que nosotros perdamos de vista eso cuando entramos en muchos argumentos y luego erramos esa gran verdad que tenemos aquí de la resurrección. Luego en el versículo 4 leemos: Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él creía que iba a ser levantado de entre los muertos.
Él había crecido estudiando el Antiguo Testamento y creemos que esto significa que, en primer lugar, Jonás era uno de aquellos muchos en el norte que se dirigían fielmente a Jerusalén a adorar allí en el templo, porque ellos sabían que ese era el lugar para adorar al Dios vivo y verdadero. Es por eso que él dice, mas aún veré tu santo templo. O sea, Dios me va a levantar o a hacer resucitar otra vez. Escuchemos lo que él dice en el versículo 5 y pregúntese usted, amigo oyente, si esto es algo de un hombre que está vivo. El versículo 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Este monstruo marino había estado comiendo alga marina. Usted puede darse cuenta de lo que esto significa. Estas algas a veces tienen 8 o 10 metros de largo, y este monstruo marino tenía el estómago lleno de esto. Y Jonás dice, cuando yo estuve allá abajo, todas estas algas marinas se enredaron en mi cabeza. Quizá usted opina que él está describiendo una cama muy cómoda dentro de este pez, pero no creemos eso nosotros, amigo oyente. Creemos que él está tratando de decirnos que él fue a lo más profundo, por cierto. Notemos ahora lo que dice la primera parte del versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Eso es algo muy interesante, porque él relata que la tierra echó sus cerrojos. ¿A qué clase de cerrojos se está refiriendo Jonás aquí? A la muerte, por supuesto. De eso es de lo que él está hablando. Y el versículo 6 concluye diciendo, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. En el día de Pentecostés, Pedro trajo ese mensaje. Él dijo, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nosotros bien sabemos que David no estaba hablando de sí mismo, porque su tumba estaba más adelante, y él ahora está en la corrupción, que es la muerte, amigo oyente. Y el milagro en cuanto al Señor Jesucristo es que cuando Él murió no vio corrupción. Su cuerpo no se corrompió. Y esa es la diferencia entre la experiencia de Jonás y la experiencia del Señor Jesucristo. El cuerpo de Jonás en esos 3 días y 3 noches dentro del pez comenzó a corromperse. Sin embargo, él dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Creemos que este hombre está hablando aquí de haber sido resucitado de entre los muertos. Vamos a regresar a esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa, porque ahora se nos está agotando el tiempo. Pero, amigo oyente, creemos que es muy importante que tengamos un libro en el Antiguo Testamento que trate de la resurrección de Jesucristo. Aquí tenemos una de las columnas principales de nuestra salvación. Hay 2 columnas y el corazón de la iglesia descansa sobre ellas, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y de ambas nos enseña el Antiguo Testamento. Este libro nos enseña de la resurrección de Cristo Jesús. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.